Dice, está en tu corazón. ¿Y cuál es esa palabra? Si confesares con tu boca, con tus labios, que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahí está la esencia del Evangelio. Confesar, reconocer con nuestros labios que Jesús es el Señor. Dice, y serás salvo. No dice con tus obras, con lo que tú vas a hacer serás salvo. No, si confiesas, si reconoces a Jesús como el Señor, serás salvo. Entonces Pablo señala que toda persona que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero al mismo tiempo nos lleva a pensar, nos hace meditar basado en una serie de preguntas. Y la primera pregunta que él dice en este pasaje, capítulo 10, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, el profeta Isaías lo dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Hoy día vivimos en un tiempo donde la gente no quiere creer. Ayer en el diario Austral, en la columna que escribe el pastor Andrés Casanueva, léalo por favor, él habla precisamente de este problema. Voy a hacer un paréntesis solamente aquí, del mundo político de hoy, que no quiere oír. El mundo político de hoy no quiere oír la voz de la iglesia. Pero también la iglesia no sabe emitir el mensaje. La iglesia no puede salir a las calles vociferando en contra de. La iglesia tiene que ser sabia. Tenemos que ser sabios en la defensa del Evangelio. Pedro lo dice. Pedro lo dice. Todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros tenemos que hacer una defensa sabia del Evangelio. Yo no tengo que defender a Dios. ¿Se acuerdan que Pedro quiso defender a Cristo? ¿Qué es lo que hizo? Sacó la espada. Yo creo que si Pedro viniera hoy día a la iglesia, le cortaría la oreja a varios, ¿no? ¿Saben lo que estoy diciendo a los jóvenes? Yo pensaba delante mientras miraba ahí a Carlos Pinto, hace 15 años atrás, los pastores habían permitido un chascón tocando. ¿Lo habría permitido usted, Pastor Río? Así que no. ¿Se fijan? Las cosas han cambiado, sí, cambian muchas costumbres, pero la adoración no cambia. La fe no cambia, la doctrina no cambia. ¿Ya? Entonces, cierro ese gran paréntesis y sigo en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tengo que ser justo con este pasaje y tengo que decirles que tengo que ser justo con este pasaje. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo está hablando en este pasaje sobre la invocación, está hablando del pueblo de Israel. Del pueblo que no creía en el Mesías, que no aceptó el prototipo de Mesías que Dios le dio. Porque siempre la gente no mira el contenido, mira el cuerpo, mira la cara, muchas veces mira el vestido. Yo creo que Jesús lo miraron por sobre todo la casta judía, los sacerdotes, los fariseos. Pero ¿quién es este? Digo, no es este hijo del carpintero. Entonces lo miraron con desprecio. El profeta lo dijo. Despreciado entre los hombres.
Entonces Pablo le está escribiendo aquí a los judíos. Le está diciendo, ustedes saben la verdad, judíos, ustedes saben, la palabra está en su boca, está en su corazón. Basta que ustedes confiesen que Jesús es el Señor y serán salvos. ¿Se acuerdan que Cristo les dice allí en Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, los judíos crean en Dios, pero le dicen crean también en mí. Crean también en mí. Entonces ese es el gran problema hoy día de la sociedad. Cree que hay un Dios, pero a su manera, como dijo Frank Sinatra. Entonces Pablo está hablando de la situación del pueblo de Israel y su posición de creer en Jesús como el Mesías prometido. Sin embargo, podemos usar este pasaje como base en cuanto a la necesidad, de que el mundo con capacidad diferente, como el mundo sordo, escuche el mensaje, como también en nuestra responsabilidad de poder entregar el mensaje a este mundo que tanto necesita del Señor como usted y yo necesitamos del Señor. Si bien es cierto, ellos tienen un universo diferente de vida, que tienen una visión diferente de la vida, pero al mismo tiempo tienen la misma necesidad de salvación que usted y yo tenemos. Tienen los mismos problemas en la familia que usted y yo tenemos. Porque ellos no son de otro mundo. Entonces lo primero que quiero decir de este punto es que lo fundamental es invocar. Dice Pablo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo más importante es invocar. Lo más importante es que yo crea por mí, no crea por otros. Nadie puede creer por otros. Todo aquel, está hablando de algo individual, todo aquel que invocare, la palabra invocar, la palabra epicaleo en griego, significa apelar en favor de mí mismo. Eso es invocar. Apelar en favor de mí mismo. Jesús, hijo de David, dijo el ciego, ten misericordia de mí. Invocó a Jesús. Apeló a Jesús en su necesidad. Eso es invocar. Y dice la palabra, si todo aquel que invoca, todo aquel que busca, todo aquel que apela en favor de sí mismo en una necesidad profunda, el Señor lo va a colocar en una sala de espera. El Señor no lo va a escribir en una lista, dice, mire, usted está en la lista y de aquí a 3 años más puede que le llamemos. Eso dice el hospital, eso dice nuestra salud pública. Eso dice la salud pública. Pero el Señor dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ya, en este minuto. Todo aquel que invocare en su necesidad más profunda. Ahora ya, dice el Señor, yo tengo una respuesta. Pero cuidado, la respuesta es a la manera de Dios. No la respuesta que yo quiero. Y muchas veces nos defraudamos de Dios porque Él no nos responde lo que yo quiero. ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias? Porque se ha ido defraudada de Dios, porque Dios no le ha respondido lo que Él quiere. Si bien es cierto que Pablo, por inspiración del Espíritu, declara una verdad fundamental, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y que Dios es rico para con todos los que le invocan, es importante que tiene que ocurrir un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Que yo tengo que darme cuenta de mi real necesidad.
Dice la palabra del Señor, dice Santiago, que nosotros no tenemos porque pedimos mal. No tenemos porque pedimos mal. Entonces, tengo que darme cuenta de cuál es mi real necesidad. Tengo que tener claro lo que necesito y por qué lo necesito. Y por qué razón estoy invocando o tomando cierta decisión. Cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Si yo tomo una decisión para congraciarme con otros, estoy equivocado. Yo tengo que tomar una decisión por mí mismo, por mi necesidad más profunda. 1.2. Cuidado con buscar a Jesús con motivaciones equivocadas. Jesús le enrostró a las personas de la época esta búsqueda equivocada. Y Él les dice lo siguiente en Juan 6:26. De cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron los panes, comieron los peces y os saciasteis. Por eso me buscáis. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que tú buscas a Jesús? ¿Para que Jesús te solucione los problemas? ¿O para que Jesús te salve? Lo primero que Jesús quiere es salvar tu alma. Porque Él dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá. Hay una cierta, hay como algo que se imanta ahí cuando yo busco a Jesús. Cuando yo busco al Señor, se produce una especie de magnetismo. Todo lo demás viene solo. Y hay gente que me dice, oiga pastor, yo que ahora acepté al Señor, ¿sabe qué increíble cómo se me abre la puerta? Increíble lo que sucede, increíble las bendiciones. He escuchado tantas veces esa frase. Yo digo, si no es novedad, si eso el Señor lo dijo. Pero también el Señor te va a cerrar puertas. Pero el Señor sabe por qué cierra esa puerta. Y tú no tienes que quedarte mirando por qué me cerraste esa puerta, Señor, sino que tienes que mirar porque el Señor te está abriendo otro. Porque Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. En tercer lugar, invocar el nombre del Señor de manera correcta, con motivaciones correctas. Si se invoca de manera correcta, tendremos una respuesta correcta. Si usted ora por algo general, Dios le va a responder de manera general. Pero si usted le ora al Señor de manera específica, el Señor le va a responder de manera específica. ¿Me entendió lo que dije? Por eso es que la oración privada es muy valiosa. Es a donde tú de ahí te arrodillas y solita le clamas y ahí estás con el Señor y te secreteas con el Señor y el Señor te cuenta su secreto y tú le cuentas y después cuando sale dice que Él te va a recompensar en público. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Ahí en el instituto, pues gracias a Dios estoy haciendo teología sistemática y estamos hablando de Dios. Oiga, no conocemos nada de Dios nosotros. Dios es tan grande, pero no es tan poquito que conocemos. Y a medida que uno va conociendo a Dios, más lo va amando. Y más grande uno lo encuentra. Cuando uno mira la cordillera de lejos, dice, oh, qué grande es la cordillera. Pero cuando uno se va acercando, más grande es la cordillera. Y mientras más llega allá, más grande es la cordillera. Mientras más te acercas al Señor, más grande es el Señor. Entonces ahí te vas a dar cuenta el Señor que nosotros tenemos. En segundo lugar, debemos invocar con fe. La condición para invocar al Señor con fines salvíficos es por medio de la fe y del creer. Tengo
En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. No hay que buscar a Dios como un amuleto. No hay que buscar a Dios por si acaso. No hay que buscar a Dios como última alternativa de la vida. Hay que buscar a Dios como lo primero de nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Para invocar de manera correcta y quedar libre de la condenación, es preciso poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: porque Él es galardonador de todos los que le buscan. Y para poner toda nuestra confianza en Él, es necesario tener la buena nueva, la buena noticia, la noticia correcta, el mensaje verdadero. No corra con esos mensajes sensacionalistas, por favor. No corra tras esos mensajes sensacionalistas. ¿Cuál es un mensaje sensacionalista? Pare de sufrir. ¿Ha escuchado usted ese mensaje sensacionalista? ¡Pare de sufrir! Cristo no dijo eso. En el mundo le dijo: van a tener aflicción, David, pero confíen, porque yo he vencido. Entonces no busque esos mensajes sensacionalistas que le ofrecen un sinnúmero de cosas. Busque el mensaje de Cristo. ¿Qué quiero que dijo de Cristo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo se lo haría. Si hay alguien honesto en esta tierra, que hizo esta tierra, ese fue Jesús. De aquí surge la segunda pregunta de la reflexión que está allí en el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La otra pregunta que Pablo dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El Evangelio es la buena nueva, es la buena noticia para todas las personas, pero es necesario que las personas lo escuchen para que puedan creer. Pero hay un universo muy grande de personas que son sordas físicamente, ya como lo digo, y después tenemos una estadística de eso. Pero también hay un universo muy grande y más grande de personas que son sordas espirituales, que tienen la cultura del Chino Río. ¿Sabe cuál es la cultura del Chino Río? Ahí, esa es la cultura del Chino Río. Fíjese cómo estas culturas negativas quedan clavadas en la mente. Y nuestros cabros dicen: uy, no estoy ni ahí, papá, contigo. ¿De quién lo aprendió? Del Chino Río. Pero cuando tenemos la cultura del Evangelio, es diferente. Entonces, hay un universo muy grande de personas espirituales que no quieren oír ni quieren creer. Entonces, la motivación de este mensaje, basado en esta parte del texto, el llamado a cada uno de nosotros es a preocuparnos por las personas, como dijo Mirza una vez, que tienen capacidades diferentes. Ella dijo: nosotros no somos discapacitados. Somos personas con capacidades diferentes. Y tiene toda la razón del mundo. Y aquí es muy importante esto, esté atento al mensaje, lo que el Señor nos va a decir después. Entonces, debemos preocuparnos por estas personas con capacidad diferente para que puedan oír el mensaje correcto y creer en el Dios correcto, no en el Dios que a veces nos quieren mostrar, en el Dios correcto. Estadísticamente hablando, ya Rafael lo dijo, pero lo vuelvo a decir: en Chile hay sobre 2 millones de personas con esta capacidad diferente. En nuestra región alrededor de 20.000.
Ahora, eso es lo que está registrado, pero se supone que hay muchos más. Entonces la población sorda mundial es la cuarta nación más grande. Escuche bien, es la cuarta nación más grande y es una nación transversal. Todas las culturas, en todos los idiomas. Esta es la cuarta población más grande. Ellos son de otro planeta, son personas, criaturas de Dios, y como criaturas de Dios necesitan encontrarse con Dios para que sean transformadas en hijas de Dios. En hijos de Dios. Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por lo tanto, en tercer lugar, no está puesto, esposa mía, ahí en el mensaje, un tercer punto que agrego: tenemos que conocer el mundo del sordo. Tenemos que conocer el mundo que tiene capacidades diferentes. ¿Cuántas veces a esta iglesia se le ha llamado a talleres para que conozcan el lenguaje de señas? ¿Cuántos vienen? ¿Ah? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos visitan la página de la iglesia para que vean el lenguaje de señas en un contexto evangélico, para que podamos entender lo que la RODE hace ahí? O lo que hace la Mirza. Déjeme decirle a las visitas que Mirza, si bien es cierto, ella es una sorda profunda, pero ella es una profesional, tiene 3 profesiones, universitaria. Su profesora de la universidad le dijo: ¿para qué estudias? Tú no vas a ser capaz. Pero cuando está Dios en el corazón, somos capaces, porque Dios da esa capacidad. ¿Cierto? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que estamos predicando. Ese es el Dios del cual Pablo dice: si confiesas con tu boca que Jesucristo, ese es el Dios que te va a transformar, que va a cambiar toda la discapacidad que tienes en tu casa, en tu vida, en tu hogar, con tus hijos, con tu señora. Dios transforma esa discapacidad. Pero yo tengo que cambiar primero, caramba. A veces el marido dice: no, tienes que cambiar para que yo cambie. No, ¿quién te dijo eso? Tú tienes que cambiar primero. Hombre, tú tienes que cambiar primero. Mujer, tú tienes que cambiar primero. Bueno, durante el mes de octubre vamos a hablar sobre la familia y vamos a profundizar más sobre esos temas. Tenemos que conocer el mundo del sordo. ¿Cuánto conoces tú del mundo del sordo? Si tener un ministerio de sordo en la iglesia no es para que te emocione y digas: hoy nosotros tenemos el ministerio de sordo. La otra iglesia un poquito más allá dice: no, nosotros tenemos el mejor coro de Temuco. La otra hermana dice: nosotros tenemos el mejor coro instrumental de Temuco. Ah, pero nosotros tenemos ministerio de sordo. ¿Ustedes tienen? No. Ushipirishi. ¿Entiende? No, hermanos, no. Si no estamos aquí para demostrar quién es más, quién es menos, estamos aquí para decirle a todo tipo de personas que el mensaje del Señor es para ellos también. Conocer el mundo del sordo. Jesús se hizo hombre para conocer al hombre. ¿Entiende? Cristo se encarnó para conocer tu necesidad. Entonces, si hay alguien que te puede conocer en toda tu esencia, nosotros psicólogos, amigos, que yo los amo mucho, los psicólogos, no los amo mucho. El psicólogo por excelencia que te conoce tal como eres es Jesús. Amén. Y no te va a dar una pastilla, te va a dar la vida, y te va a dar la vida en abundancia, dice la palabra. Vida abundante Jesús ofrece. Vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en tu corazón.
déjame decirte, hermano, que para lo imposible del hombre, para Dios todo es posible. Basta con creer. Cree, invoca. Conocer el mundo del sordo. Jesús conoció el mundo en su real necesidad. Conoció a la viuda, conoció al huérfano, conoció al leproso, conoció al ladrón, conoció a la prostituta, conoció a todos. Y a todos les dio el mensaje, porque todo el mensaje es para todas las personas. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, versículo 22, dice: me hizo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, ¿qué? Conocer el mundo del sordo. ¿Qué significa? Que tengo que conocerlo para poder llegar en su lenguaje con el mensaje correcto. No, pero si nosotros tenemos a la Rodes, tenemos a la Lorena, y tenemos a la Mirza y al Oscar. ¿Cuántos sordos son acá en Temuco? ¿Cuántos dijo? 500. O sea, usted 500 por ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3. 500 dividido por 4, ¿cuánto sería? 125. O sea, tiene que hablar de 125. Mirza, tiene que hablar de 125. Y no será mejor tener 125 hermanos con lenguaje de señas para ganar a ese mundo para Cristo. ¿Ya están aburridos? El que está aburrido puede retirarse. Entonces tenemos que conocer ese mundo desconocido, como también en el otro mundo desconocido, el mundo del AMPA, el mundo de la prostitución, el mundo que está en la calle, el mundo del drogadicto. Tengo que conocer ese mundo. ¿Para qué? Para ganar a ese mundo para Cristo. No lo miremos con desprecio, no lo miremos con desdén, porque esa es una criatura de Dios que tiene la imagen de Dios en su vida, que el pecado lo ha derribado, pero Cristo lo puede reconstruir. Amén. Ese amén tenía que haber sido, pero con gloria a Dios y aleluya. Amén. Porque usted tiene que creer en el poder transformador de Cristo. Si no lo cree, ¿dónde cree usted que estaría Bernardo Jara hoy día si no hubiese conocido a Cristo? Como era de pagano, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde cree que estaría Rodrigo? ¿Dónde cree que estaría Recondo? ¿Dónde cree que estaría Recondo? ¿Qué dijo Ricardo? A regresar con... ¿Dónde estaría Alexis? Usted la ha encontrado con Cristo. ¿Dónde estaría Carlito? ¿Dónde estarías? ¿Dónde está la gente que está sin Cristo, hermanos? ¿Dónde está en su mundo de dolor, en su mundo de angustia? Que si mueren hoy, echen una mirada de día a día. Yo siempre que tomo el día, lo primero que hago es mirar las funciones. ¿Quién? Y yo me pregunto, ¿cuántos de estos que están hoy día aquí en este diario están con el Señor? Che, parece que esta semana hubo 3 fallecimientos, hermanos. Es fuerte, hermanos ligados a la iglesia. Y yo puedo decir que al menos uno de ellos tuvo el encuentro con Cristo. No sé los otros casos. Conocer el mundo. Ya. En tercer lugar, la tercera pregunta dice: ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán? Sin haber quien les predique. Aquí Pablo llega a un punto neurálgico en la difusión de la buena nueva de salvación. Alguien un día nos habló a nosotros, alguien un día te predicó, alguien un día te confrontó con la verdad y tú conociste al Señor. Y ahora, ¿por qué tú y yo no somos
capaces de confrontar a este mundo? Jesús mismo nos dio el ejemplo, recorriendo las aldeas, los pueblos más recónditos, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Queremos salir con nuestros adolescentes a hacer misiones. Queremos salir con nuestros jóvenes a hacer misiones. Queremos salir. ¿A dónde está la presidenta del adulto mayor? Carlos. Fue a Coñiripe. La presidenta de la Unión Femenil también fue a Coñiripe. No fueron a pasear, fueron a un culto. Hermanos míos, si todos los grupos de la iglesia hacemos misiones, hermano Gabriel tiene harto trabajo. Temuco va a cambiar, la región va a cambiar. Porque déjeme decir, y eso que los políticos no quieren escuchar, la solución para el problema de Mapuche es Cristo. No hay otro. No hay otro, hermanos. Porque va a llegar otro gobierno y así va a ir. ¿Y sabe lo que va a hacer Huicamán ahora? Lo que dijo. Nos va a llevar a La Haya. Imaginen un chileno llevando a Chile a La Haya. ¿Imagina usted eso? Eso es el caos que hay en la mente de la persona que no tiene a Cristo. Pero hermano, no empecemos nosotros a criticarlo a ellos, porque la culpa es nuestra. Jesús nos dio ejemplo, recorrió por todos los lugares y al ver la multitud dice, tuvo compasión de ella. Hermano mío, cuando tú recorres Temuco, ¿no te da compasión ver un hombre botado? ¿No te da compasión ver una viejita entumida vendiendo sus cositas ahí porque tiene que buscarse el sostén diario? Yo sé que es tarde, hermanos, yo sé que es tarde. Pero ¿cuál es el día tarde? ¿Cuál es el problema? Pero yo creo que el mensaje hay que seguirlo predicando, ¿cierto? Entonces, dice que tuvo compasión porque eran como ovejas dispersas que no tenían pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, la verdad, chiquillos, le dice, miren, la mies es mucha, pero los obreros que tengo son muy pocos. Mateo 9, 35 al 38. ¿Cómo creer en Jesús si jamás hemos oído de Él? Ese es el grito desgarrador de la humanidad. ¿Sabe por qué? Y escuchen muy bien estos puntos. Mire, aquí hay algo que es muy importante. ¿Cómo creer en Jesús si jamás hemos oído de Él? Ese es el grito desgarrador de la sociedad de hoy, porque no ve consecuencia en la iglesia. No ve consecuencia en nosotros. La palabra de Dios señala que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el mismo contexto que estamos viendo aquí. Es cierto que muchos han oído a Jesús, pero no es lo mismo que creer en Jesús. Esperamos que la gente oiga para que se salve, porque por medio del Evangelio la gente puede conocer a Jesús. Cuando el apóstol dice oír de Jesús, se refiere a oír de su amor, a oír de su misericordia, a oír de su sacrificio por nosotros, pero también oír a un Cristo que ordena, que disciplina, que corrige, que restaura. En cuarto lugar, la pregunta dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí hay 3 puntos: los desobedientes, los no enviados, los pies hermosos y los mensajes sin voz. Por eso termino. Van a quedar inconclusos con el mensaje, hermano, no se los pienso enviar. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Primero van a estar los desobedientes. ¿Quiénes de aquí se sienten desobedientes? A ver, levanten la mano los que se sienten desobedientes. Mire que yo me estoy mirando el tema de los diezmos, ¿eh? Y veo a hartos desobedientes aquí. ¿Quiénes son desobedientes? Yo que te tenía en un altar. Los desobedientes, lamentablemente la iglesia de hoy ha perdido la sensibilidad por las almas perdidas, porque por las que viven sin esperanza, por las que están en dolor. Hay un pueblo que necesita oír, pero la iglesia está sin voz. Nos hemos olvidado de la gran comisión y la hemos transformado, como dije una vez, en la gran omisión. Los
los desobedientes. Ese principio de vida que puso Dios en el huerto, la obediencia. Satanás puso el principio de muerte, la desobediencia. Y de ahí ha primado más la desobediencia que la obediencia. En segundo lugar están los no enviados. Hay otros que sin ser enviados se autonombran, se autoenvían y negocian con el Evangelio Santo de Dios. Pero como dije delante, no nos sentemos a criticarlo, sino que como atalaya llevemos nosotros el mensaje de salvación para ser consecuentes con el coro que cantamos, ¿Cuál es ese coro que cantamos con tanta pasión? Póngase de pie. ¿Cuál es ese coro que cantamos con tanta pasión y que yo les veo que se vuelan y cierran los ojos y levantan las manos y cantamos con tanta pasión? Alguien dijo que la iglesia de hoy es una iglesia inconsecuente porque canta una cosa y hace otra cosa. Amén. Dios nos va a medir por lo que estamos haciendo por su reino. La tarea de la iglesia es ir y llevar el mensaje. Entonces cantamos muy lindo y nos volamos. Yo vi sus ojos cerrados, está bien que los cierres y llevaremos su gloria. Hay un mundo en Temuco que no ha visto la gloria de Dios, que es el mundo con las capacidades diferentes, que es el mundo de las necesidades allí en las noches, sin comida, sin abrigo. Hay un mundo que necesita del Señor. Siéntelo a los pies, en tercer lugar, siéntese, los pies hermosos. Usted puede después escuchar este mensaje en la página web de la iglesia, o si quiere una copia yo se lo entrego, no se preocupe. Los pies hermosos. El apóstol Pablo dice claramente: te encarezco delante del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos. Escúchame bien, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:1-2. Dios no nos va a medir por lo que canto. Dios me va a medir por lo que hago por su obra, por las personas que yo le llevo el mensaje. Que prediques.
Por eso dice aquí, qué hermosos son los pies. Qué hermosos son los pies. Primera vez que en la Biblia encontramos que los pies son hermosos. Lo dice el profeta y lo dice aquí Pablo. Y una vez se mira los pies de alguien, los mismos pies de uno están medio desfigurados así. Pero ¿cuáles son los pies hermosos? Aquellos que se desfiguran recorriendo las calles, predicando el mensaje de Cristo. Qué hermosos son, qué hermosos son los pies sobre los montes. Gracias por seguirme. Entonces, Dios ve con gozo los pies de aquellos que dan su tiempo al rescate de las almas. Dios ve con gozo los pies de aquellos que se mueven a tiempo y fuera de tiempo para ir a rescatar las almas. Yo me pregunto nomás, aquí los teólogos tendrán que hacer su propia teología. ¿No será por eso que Jesús le daba los pies a los discípulos? Para purificarlos de la religiosidad judía y se transformen en apóstoles. ¿No será bueno que te laven los pies del tradicionalismo? Yo echo de menos a nuestros hermanos pentecostales, una vez se enojaron conmigo, pero echo de menos a nuestros hermanos pentecostales que antes andaban por las calles. Ya no andan los pentecostales en las calles, se pusieron bautistas, se metieron a los institutos a estudiar. Si el seminario de los pentecostales es el que tiene más gente aquí en Temuco, ya no andan en las calles predicando. ¿No será bueno que ahora los bautistas salgamos a la calle? Anótenlo, amén. Nuestros muchachos que salieron el otro día allí con eso, ¿cuándo lo vamos a hacer de nuevo, presidente? ¿Ah? De pronto no existe. Dígame el día. De pronto no existe, en algún día no existe. Entonces, hermanos, Dios ve con gozo cuando los hermanos invitan a sus vecinos a que escuchen las tiernas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Dios mira con gozo cuando se le lleva al enfermo y su familia palabras de ánimo y de esperanza. Dios observa con gozo cuando nuestros pies van y le dan pan al hambriento, agua al sediento, ropa al necesitado. Cristo dijo, por cuanto lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dijo el Señor. Y escuchen bien esto. Recordemos que la salvación de muchos en la Biblia no fue por la predicación elocuente de los apóstoles. No fue desde el púlpito, sino por creyentes comunes como usted y yo. La sanidad de Naamán provino de la recomendación de una criada cautiva. La samaritana trajo muchos a Cristo. Cornelio invitó a sus parientes y amigos a oír el mensaje de Jesús. Cuando hablamos de predicar al perdido, por favor, no quiero que piensen en un púlpito o en un día de reunión en el templo. Me refiero a la tarea que nos ha sido encomendada a todos, predicadores, diáconos, adolescentes, jóvenes, ancianos, sordos, adultos mayores, unión femenil. No olvide que tenemos nuestro aliado máximo, el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, el mensaje sin voz. Si se lo olvida todo lo que le dije, escuche esta parte de la reflexión. Y cuando hablo de los mensajes sin voz, no hablo de nuestros hermanos. Creo, sin temor a equivocarme, que el mensaje más poderoso, el mensaje más eficiente, el mensaje que con mayor resultado es el mensaje sin voz. Es el mensaje del ejemplo de vida. Es el ejemplo de la consecuencia. Porque a veces el marido es uno aquí y en la casa es otro.
A veces la mujer es una aquí y en la casa es otra. A veces el hijo es uno aquí y en la casa es otro. En la universidad es otro. El mensaje sin voz es el mensaje del ejemplo, de la vida consecuente, porque este es el mensaje, valga la redundancia, de la consecuencia. Es el que se logra por medio de la experiencia de vida con Cristo. Eso lo vimos ayer en este taller que tuvimos con el hermano Patricio Arias. El mensaje de la consecuencia es el que se logra por medio de la experiencia de vida con Dios. Puedo hablar muy lindo, puedo predicar muy hermoso, puedo transmitir mucho conocimiento, pero si no va acompañado con el ejemplo de vida, ese mensaje se diluye. Miren, chiquillas, lo que le dice Pedro a ustedes, esposas. Asimismo, ustedes, mujeres. Usted me va a decir que Pedro era machista. Póngase a tomar espacio en tenería. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra, escuchen los mensajes sin voz, sin una palabra, por medio de la conducta de ustedes. Quiero decir, algunas mujeres que sus maridos son inconversos, nunca lo vas a ganar si tú no cambias primero. Y maridos, pero ustedes también, maridos, dice Pedro ahora, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión, sin palabras, pero dándole honor, como un vaso frágil. Hoy el mundo está cansado de discursos, quiere ver hechos, quiere ver ejemplo de vida, y para eso estamos nosotros, para dar un mensaje sin palabras. Cierre sus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, que quizás para algunos habrá parecido un poco extensa, quizás latosa, no lo sé, Señor. Pero oramos al principio de que la palabra de hoy fuera para lo que yo necesito. Lo primero que el Señor quiere preguntarte a todos quienes estamos aquí: ¿quieres tú invocar el nombre del Señor para ser salvo? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús, el único que te puede dar salvación a tu alma? Si hay personas aquí que quieren entregar su vida a Jesús como el Señor y Salvador, levanta tu mano en fe y Cristo hará la obra en tu vida. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida? Invocas ahora el nombre de Jesús. Levanta tu mano al Señor. Dios te está llamando a esta hora. No es mi llamado, es la voz de Dios para tu vida. Vuelvo a preguntar: ¿alguien quiere tomar esta decisión por Cristo? Levanta tu mano al Señor. También la Biblia decía, el mensaje decía, está el mundo de los desobedientes. La desobediencia puede tomarse por varios lados, pero también puede tomarse en el sentido de que cuando uno ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, dice la palabra que tiene que sellar su fe a través de las aguas del bautismo. El próximo domingo tendremos bautismos. Hay alguien que, habiendo recibido a Cristo, no ha sellado todavía su fe en Él a través del bautismo, quiere hacerlo el próximo domingo. Levanta tu mano. Amén. Dios te bendice. ¿Alguien más? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendice, chicos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendice. Pasen aquí, chicos. Vengan aquí. Los que han tomado esta decisión, bajen de arriba la mano. Hija, tú ya resistes, pero vas a ratificarlo. Los que están dando este paso de fe de bautizarse el próximo domingo.
Les prometo que el agua va a estar calentita porque el otro día estaba acá. Algo pasó. Algo pasó. Pero mientras más porfiados son, eso decía una niña, no estaba aquí, dice, pastor, yo tengo la culpa, dice, porque me demoré tanto en tomar esta decisión. Pero hubo un problema ahí arriba. ¿Alguien más esta decisión para sellar su fe a través de las aguas del bautismo? Tú decís que esto mismo sabe. Este joven, usted se hace tiempo andaba por ahí, pero volvió. Qué bueno, qué bueno. Este joven del mundo de capacidad de Israel. Estamos esperando a los hermanos más que están. Padre e hijo. Padre e hijo. Gloria a Dios. El mensaje siempre tiene un propósito en la vida. Y ese era el propósito de ustedes. ¿Alguien más? Oremos entonces por ellos. Pónganse de pie y oremos por ellos.